Gracias, querido hermano presidente Nicolás Maduro Moro. Todo nuestro cariño, todo nuestro amor para el heroico pueblo bolivariano que está librando una batalla titánica, heroica, en defensa de la paz, en defensa de la solidaridad, en defensa del bienestar de nuestros pueblos. Porque el ALBA, fruto de la iniciativa de Fidel y Chávez, dos comandantes heroicos, fue pensada para la solidaridad, fue pensada para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzos y complementarse. Nunca fue un proyecto pensado para hacer negocios a costa de otros pueblos. Nunca fue un proyecto para hacerle daño al pueblo alguno, sino que al contrario, el ALBA le llevó a estos pueblos bienestar en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo energético, en todos los campos, y una fluidez en el intercambio, en el orden comercial. Un proyecto que su ejemplo lo volvía más potente. Por eso es que el imperio se lanzó en contra del ALBA. Y ¿quién puede dudar que hoy más que nunca queda al descubierto lo que es la esencia egoísta, la esencia esclavista, porque sabemos que hay diversas formas de esclavitud, la esencia esclavista del capitalismo salvaje, que pensaban que era la única alternativa que debía imponérsele a los pueblos del mundo. Y por esa razón es que se lanzaron en contra del ALBA. Y la batalla. Y la ofensiva del imperio contra Venezuela, lógicamente por el peso específico de Venezuela, contra Cuba, contra nuestros pueblos. Y los pueblos que aquí hemos escuchado, a nuestro hermano Raúl González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, a nuestro hermano Gastón Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda, y a Kerry, sí, a Kerry. Y cuando escuchamos a estos hermanos
de pueblos, de naciones, sí, sí, de pueblos, de naciones como de territorio muy pequeño, con poblaciones pequeñas, y que con gran esfuerzo han venido luchando en el ALBA para desarrollarse. San Vicente y la Granadina, Antigua y Barbuda, Dominica, Condula, Kerry, Grenada. ¿Qué es lo que tenemos que destacar ahí? La fortaleza, la dignidad. No hay pueblo, por pequeño que sea, que no tenga fortaleza y tenga dignidad para asumir los más grandes desafíos. Y es la lucha que hemos venido librando y que ahora en estas circunstancias en que se ha desatado esta epidemia global, queda al descubierto la naturaleza del capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje que parecía que venía allí con sus propias contradicciones, con sus propias rivalidades, con sus propias contradicciones de carácter hegemonista. Pero venían ellos juntos, articulando sus políticas, sus estrategias en el campo económico, en el campo militar, en el campo comercial. Y países que ¿quién podría pensar, quién podría imaginarse que en estos países desarrollados, países potencia económica, países que se sentían invencibles, ¿quién se iba a imaginar que iba a quedar descubierta la falta de sensibilidad, de respeto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos con esta epidemia? Quedó al descubierto. Quedó al descubierto que países que deberían estar con sistemas de salud, de primera línea, disponibles para sus pueblos, quedó al descubierto que esos sistemas de salud no estaban disponibles para sus pueblos. Y que ante una epidemia como esta, ante una pandemia como esta, faltaban equipos, faltaban camas, faltaban espacios, faltaban, o sea, parecía el comportamiento en el campo de la salud, a pesar de la gran ciencia y el gran desarrollo que han tenido en ese campo, parecían países subdesarrollados. Claro, tienen la capacidad por la riqueza acumulada, concentrada a lo largo de siglos,
de poder disponer de sumas multimillonarias a la hora de la emergencia y buscar pues cómo paliar el impacto económico, el impacto social. Y más difícil les ha sido poder completar la atención en el campo de la salud a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque, bueno, grandes hospitales es cierto, pero privados, muchos de estos. O sea, no existía un sistema de salud público de calidad preparado para enfrentarse a una epidemia como esta. Es explicable que en los países en vías de desarrollo la situación fuese más difícil, precisamente porque a la mayoría de los países en vías de desarrollo se les ha impuesto el modelo del capitalismo salvaje, se les ha impuesto la privatización de la salud. En cambio, en pueblos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, con nuestros limitadísimos recursos, duplicamos, triplicamos la cantidad de hospitales y puestos de salud desde el año 2007, en que retornamos al gobierno, hasta estos días en que continuamos inaugurando puestos de salud, centros de salud, hospitales. No se detuvo la construcción de esos hospitales, como no se detuvo tampoco la actividad productiva de alimentos, porque ese es el elemento que aquí se ha mencionado y se ha expuesto muy claramente: el impacto en el campo económico, en el campo social de esta pandemia. Claro que a nosotros nos impacta a todos, pero con la diferencia de que en el ALBA, partiendo del principio de la solidaridad y de la salud de calidad gratuita para el pueblo, de educación gratuita para el pueblo, entonces contamos con herramientas poderosas para poder enfrentar estos enormes retos, estos enormes desafíos, porque indiscutiblemente, uniendo fuerzas, bueno, podremos librar, y estamos librando mejor esta batalla. Y estando claros que, bueno, la crisis económica provocada por las deficiencias estructurales del capitalismo salvaje, que no estuvo preparado para enfrentar este tipo de pandemia, ni tuvo la iniciativa para asumir un liderazgo y unir fuerzas en ese momento, sino que ayer era sálvese quien pueda. Las economías de estos países también han sido sacudidas, y esto lógicamente que afecta el comercio internacional. De ahí que esta convocatoria que ha hecho nuestro hermano Nicolás Maduro resulta oportuna para seguir trabajando lo que veníamos ya trabajando
Y para ya dar el primer paso, esto que proponía en estos momentos Nicolás, formar ya el grupo de trabajo dentro del ALBA. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a la búsqueda de la vacuna, vamos a la búsqueda de todo lo que son los componentes médicos para enfrentar este tipo de epidemias. Y a la par, bueno, retomando en las nuevas circunstancias los retos que nos hemos planteado en el campo económico, en el campo del intercambio, en el campo del comercio, en todos esos aspectos que son esenciales para poder salir adelante en estos momentos donde la afectación económica está sacudiendo muy duro a muchos pueblos, a muchas naciones, más duro a los países más empobrecidos, más duro a los países con menos recursos. Y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que con todo y la ofensiva que en medio de la epidemia ha recrudecido el gobierno norteamericano, violando los derechos humanos del pueblo venezolano. Tratar de impedir la transportación de el combustible, del petróleo, de sancionar a aquellas empresas que facilitan sus barcos para estas operaciones. Esos son delitos de lesa humanidad. Son actos de terrorismo. ¿Por qué? ¿Acaso ese combustible que llega a Venezuela lo va a agarrar el presidente Nicolás y lo va a consumir él, ese combustible? Ese combustible va para el pueblo venezolano. La gestión que ha hecho Venezuela, la iniciativa que ha hecho Venezuela, que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con Irán para la llegada del combustible. Es un combustible que va a beneficiar a las familias venezolanas. Y ahí el gobierno norteamericano lo que está haciendo es arrebatándole el combustible, queriendo arrebatarle el combustible, robarle su combustible al pueblo venezolano y por lo tanto está intentando rendirlo por hambre, matarlo por hambre, porque el combustible es fundamental para la actividad productiva, para la actividad comercial, para el transporte de los estudiantes, para el transporte de los trabajadores, para el transporte de los médicos, de las enfermeras. Es un acto criminal, por lo tanto, el que comete el gobierno de los Estados Unidos en medio de la pandemia, fíjense, en medio de la pandemia. Actos totalmente brutales, criminales, y recrudeciendo también las sanciones contra la hermana República de Cuba, recrudeciendo las sanciones y haciéndose cómplice de el atentado contra la embajada de Cuba en los Estados Unidos, al guardar silencio, al no dar explicaciones, a no llamar a una investigación.
y las acciones que han tomado contra Cuba para buscar cómo estrechar más el bloqueo. Son acciones realmente criminales. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestros pueblos. Pero nuestros pueblos tienen una historia de lucha, una historia de batallas contra el colonialismo, una historia de batallas contra el expansionismo norteamericano, una historia de batallas en contra de los golpes de Estado impuestos, organizados, articulados por gobernantes norteamericanos. Una historia de batalla que nos dice con toda claridad que estos pueblos ni se venden ni se rinden jamás, queridos hermanos del ALBA. Nuestro cariño, nuestra solidaridad para todas las familias, nuestras condolencias para todas las familias que tanto por la pandemia como por otras causas han perdido seres queridos en estos momentos de emergencia internacional, para todas las familias de los pueblos del ALBA, para todas las familias latinoamericanas y caribeñas, para todas las familias de los Estados Unidos y de Canadá, para todas las familias de Inglaterra, de la Unión Europea, para todas las familias que en Asia, en África, en Oceanía, en todo el planeta, han perdido vidas de familiares, ya sea por este virus o por otras enfermedades que las afectan, o por accidentes, o por crímenes que se cometen incluso contra luchadores sociales. Para todos ellos nuestra condolencia, nuestra solidaridad, pero viendo siempre hacia de frente, hacia el futuro, que en el ALBA, queridos hermanos, que en América Latina y el Caribe, queridos hermanos, que en el mundo, queridos hermanos, hay un sol que no declina y son los pueblos que seguirán luchando hasta alcanzar su plena libertad. Amén, querido hermano, comandante presidente. Mi saludo, ahí está Rosario al lado, a toda la familia. Aquí está Cilia. Y siempre recordamos, Cilia y yo, el lugar aquel, restaurancito pequeño de madera, que siempre vamos en Managua a comer plátano maduro, con frijolito rojo y arroz. ¡Qué exquisitez! ¡Qué exquisitez! Gallo Pinto, creo que se llama. Bueno,
Es lo primero que vamos a hacer en el próximo viaje a Managua, irnos a comer un platanito maduro, bien horneado, tajaditas bien fritas, con un gallo pinto. Gracias a nuestro hermano. Muchas gracias. Fíjense ustedes, los datos decía el comandante presidente, Daniel Ortega, El Mundo. Fíjense ustedes, el mundo capitalista llamado desarrollado, que ha sido el epicentro del coronavirus, de la crisis mundial. Estados Unidos es el epicentro desde hace 2 meses y medio del coronavirus y no tiene formas. Estados Unidos es dueño de armas nucleares, satélites, misiles, invade países, pero no ha encontrado la fórmula de controlar el coronavirus y proteger la salud de su pueblo. Aquí están los datos del mundo. Estados Unidos, en primer lugar, a esta hora que estamos hablando, el día de hoy han tenido 14.644 nuevos casos. A esta hora, no ha terminado el día. Y 820 fallecidos a esta hora. Estados Unidos superó 2.060.193 casos. Estados Unidos de Norteamérica, la gran potencia del mundo, la gran potencia del mundo occidental. ¿Cómo es que dice Trump? America Fair, ¿cómo que dice? America Fair. America Fair coronavirus, Donald Trump. America Fair coronavirus. Y el pueblo de Estados Unidos muriendo en las calles. 40 millones de desempleados. Y ahora la lucha contra el racismo. Ha circulado una declaración del ALBA el día de hoy de solidaridad con la familia de George Floyd, de solidaridad con la juventud y el pueblo de Estados Unidos en su lucha contra el racismo supremacista y la lucha contra la brutalidad policial y la opresión de la sociedad norteamericana. Toda la solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Toda la solidaridad. El epicentro del mundo. Y el epicentro de América Latina, Brasil. Como dijo el comandante presidente, Daniel Ortega, donde el neoliberalismo puso sus garras, ahí llegó el coronavirus, porque no hay salud pública, no hay médicos, no hay médicas, no hay seguridad social, no hay estado de bienestar. Brasil, el día de hoy, hasta ahora, ha declarado 5.477 nuevos casos, 204 nuevos fallecidos a esta hora. El Tribunal Federal de Justicia de Brasil obligó a Jair Bolsonaro a publicar las cifras diarias, porque Bolsonaro ya había decidido no dar más cifras del coronavirus, esconder la crisis. Brasil a esta hora, compañero, ha llegado a 747.561 casos, va rumbo a 1 millón Brasil, epicentro mundial y de Sudamérica, y 38.701 fallecidos. Toda la solidaridad, y pedimos de Dios todas sus bendiciones para el hermano pueblo de Brasil, todo nuestro amor al pueblo de Brasil. Bueno, así hay muchos otros casos, el del Perú, Ecuador, Chile, Colombia. Bueno, ahí está el neoliberalismo, pues, ahí está el neoliberalismo. Como bien dijera el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. Bueno, tenemos un invitado especial.